Hola de nuevo, cocineros, cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos con una nueva dinámica que se llama Escuchando Pinturas. Porque sí, de lo que va es de escucha activa y lo que vamos a hacer es provocar en el aula una situación en la que una persona tiene que escuchar un cuadro, pero un cuadro que le cuenta a otra persona y que por tanto no está viendo, y después tiene que contar lo que ha visto mentalmente, lo que le han contado a los demás. Y los demás se van a convertir en evaluadores de esta situación, van a tener una plantilla con 10 indicadores en la que van a evaluar cómo escucha la persona a la que están contando el cuadro, que hemos llamado interlocutor B, cómo utiliza su comunicación no verbal, si utiliza preguntas de exploración, si va a utilizar o no va a utilizar una libreta que hemos puesto en la mesa, pero que no le vamos a decir para qué sirve, si la quiere utilizar bien, si pregunta le decimos que sí, que la puede utilizar, una libreta en blanco con un bolígrafo, etcétera, etcétera. Por tanto, resumiendo, sacas a 3 personas del aula, las irás llamando una a una, 2, 3 personas. Pides un voluntario de la sala que va a hacer de interlocutor A, es decir, la persona a la que le vas a dar una copia del cuadro. Todo ello está en el PDF, lo puedes ahí imprimir y preparar con todos los materiales. Y el interlocutor A, cuando entre el interlocutor B, le diré, pues mira, esta es una persona que te va a contar un cuadro. Entonces tú tienes que escucharla muy bien, porque luego ese cuadro que te va a contar, que tú no vas a ver y que te tienes, por tanto, que imaginar mentalmente, se lo tienes que contar a otra persona. No le vamos a decir que lo va a contar al público para que no se ponga nervioso, o para que, en fin, para no crear demasiada expectativa. Sencillamente le decimos que escuche bien, que escuche atentamente, porque luego tiene que contar eso a otra persona. Yo en el pasado, hace muchos años, hice esta técnica en la universidad, pero no para trabajar la escucha, sino para trabajar cómo se iba deteriorando la información. Entonces la idea, por si quieres utilizarlo también para esto. Es decir, entraba una persona, te contaba el cuadro, tú captabas la idea, entraba otra, tú le contabas el cuadro a otra sin haberlo visto, entraba otra, esa otra se lo contaba a otra, y al final lo que el último había entendido cuando visualizábamos el cuadro no tenía absolutamente nada que ver con el cuadro. En este caso, yo voy a utilizar para trabajar la escucha activa, que me parece también muy interesante. Entonces vamos a repasar un poco el PDF de esta dinámica. Hago como siempre una introducción, una presentación, en la que digo pues que el interlocutor A contará el cuadro al interlocutor B. Haremos esto mismo, el mismo ejercicio, pues 2 o 3 veces, sacas 2 o 3 personas para que quede más claro y para que luego tengamos más riqueza de situaciones para la reflexión posterior sobre la escucha. Aquí te pongo unas instrucciones para facilitar la dinámica, paso por paso, todo tal, como hay que preparar la mesa, la libreta, en fin, todo lo que hay que tener en cuenta. Te recomiendo que lo leas bien, porque es una dinámica que tiene su proceso y que conviene que no nos saltemos ninguna fase o que no cometamos ningún error a la hora de seguir las instrucciones, ¿no? En concreto, lo que se le dice al interlocutor B, a los diferentes que van entrando, entra uno, los demás esperan fuera y así vamos viendo la situación. Pues aquí te digo la instrucción concreta. Dice, mira, ahora esta persona, interlocutora A, que ha sido voluntaria del público, te va a contar y describir un cuadro que tú no puedes ver, pero puedes imaginar y dibujar en tu mente. Debes escuchar bien todo lo que te dice con el fin de hacerte una imagen mental del cuadro lo más fiel posible al original y describir a otra persona el cuadro después. Insisto, no le vamos a decir que es el público. Y así al final ver en qué medida lo que tú has comprendido se parece al cuadro que revelaremos más tarde. Y al final de todo, pues revelaremos los cuadros y veremos en qué se ha parecido. Bien, una vez que ha terminado esta conversación o descripción del cuadro entre ambos interlocutores, el interlocutor B se le dice, bueno, pues vas a contar resumidamente a todo el público lo que te han contado, ¿vale? En este momento el público podrá ver también el cuadro, no anteriormente. La única persona que va a poder ver el cuadro mientras lo cuenta es el interlocutor A, el voluntario que ha salido del público y que está a uno de los lados de la mesa, ¿vale? ¿Cómo? Pues lo tiene que ver de manera que la persona que lo esté contando no lo vea. O bien pones un caballete delante del público, imprimes el cuadro en grande y así ponemos un caballete de pintura, le damos más realismo, ¿no? Pero que este caballete esté de espaldas al que está contando, ¿vale? O bien lo proyectas en una pantalla, pero asegurándote de que esa pantalla en ningún momento la puede ver la persona que está contando el cuadro, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que aporto yo en la dinámica? Tú puedes elegir los cuadros que quieras. Yo he elegido 2 que me parecen especialmente relevantes
y especialmente ricos en detalles como para poder contar muchas cosas. Y también son dos cuadros que la mayoría de la gente generalmente no conoce, ¿vale? Porque imagínate que coges Las Meninas de Velázquez y entonces empiezas a contar, bueno, pues es un cuadro en el que hay un señor al fondo que está pintando, hay una serie de chicas vestidas con unos trajes muy de época, una de ellas tiene un pie puesto encima de un perro, entonces ya inmediatamente el que está escuchando dice, hombre, estos son Las Meninas de Velázquez, no me cuentes más, que me lo sé de memoria. Y claro, puedes contar, conviene que sea un cuadro que tú no te sepas, ¿vale? Para que tengas que imaginártelo lo más posible. Y también por otra razón he cogido dos cuadros de dos pintoras, no pintores. Vamos a aprovechar también un poco esta dinámica para hacer visible el talento femenino histórico en las artes, que lo hay y muchísimo. Y esto es una constante que tenemos que hacer. Te invito a hacer en las acciones formativas. Hay mujeres pintoras, hay mujeres músicos, hay mujeres investigadoras y todo ese talento pues ha quedado marginado, incluso en los propios libros que recopilan, por ejemplo, Historia del Pensamiento Social. Yo siempre digo que tengo 2 libros de Historia del Pensamiento Social y no hay ni una sola mujer. ¿Cómo es posible, hombre? ¿Cómo es posible? Bueno, pues contribuyamos nosotros a visibilizar ese genio femenino, ese talento femenino y también construyamos esta sociedad más igualitaria, ¿no? Entonces he cogido en concreto, precioso este cuadro, El camión de Frida Kahlo, pintora mexicana, 1907-1954. Además es muy significativo, cuento aquí la historia, es un cuadro en el que ella con un amigo perdían el autobús y se subieron a un camión, autobús de estos en los que se podía subir la gente. Pero este camión, el cuadro es un momento antes de sufrir un accidente. Sufrió un accidente, a Frida Kahlo, pues uno de los pasamanos del camión le atravesó la cadera, la dejó mal herida, y es ahí donde empezó a pintar. Realmente su madre vio que se aburría, que se desesperaba y le construyó un caballete a medida, un espejo en el techo. Es muy interesante la historia de Frida Kahlo, ¿no? Y cómo empezó a pintar a partir de ese accidente. Bueno, pues ella refleja en este cuadro, con ese humor negro que también le caracteriza, pues ese momento en el que justamente antes del accidente, ¿no? Un cuadro interesante porque hay varios personajes, cada uno es distinto, hay una mujer descalza, los otros están calzados con diferentes cosas, una mujer que parece que va a la compra con la cesta, un hombre que lleva una bolsa que no sé qué lleva en la bolsa, si lleva caramelos, si lleva dinero, un niño mirando de espaldas por la ventanilla. Es decir, es un cuadro que tiene mucha riqueza como para contar. Se ve unas fábricas de una ciudad con humo por aquí, ¿vale? Bueno, pues yo creo que este nos va a dar mucho pie y luego podemos contar la historia del cuadro, que siempre también es muy bonita, ¿no? Y luego he cogido otro cuadro, en este caso de otra pintora argentina, Raquel Forner, 1902-1988, un poco más contemporánea todavía que Frida Kahlo. Y es un cuadro que me encanta, que se llama El Encuentro. Es un cuadro en el que aparecen dos personas y ella simboliza el encuentro pues como dos personas que se están tocando pero que sus vidas se están entretejiendo por cables, etcétera. Aparecen otras personas aquí abajo. Es un cuadro que tiene muchos detalles, va a ser difícil contarlo, tiene mucho colorido. Y pues la persona que lo escuche, cuando dice que es dos personas que se están como tocando, etcétera, se va a imaginar otra cosa. Bueno, ya veremos a ver un poco lo que sale. Yo he cogido estos, es decir, y te los pongo al final de la dinámica en grande para que los puedas imprimir. Coge los que quieras, los que veas, ¿no? Pero yo he recomendado estos, ¿vale? Bien, para el resto del público, mientras ocurre la situación, hay un test de escucha para los observadores. Entonces a cada uno le daremos una copia de este test de escucha que tiene 10 indicadores, ¿vale? Por ejemplo, tienes que valorar si la persona que está escuchando, el interlocutor ve, en qué medida es nada hábil o nada eficaz o muy hábil, muy eficaz, en una escala de 1 a 5 respecto de estos comportamientos de escucha activa. Por ejemplo, realiza preguntas para saber más acerca del cuadro, como algunos detalles y datos importantes. ¿Realiza preguntas o no realiza preguntas? Se dedica a escuchar y ya está. Utiliza la libreta y el bolígrafo para tomar notas y así poder explicar luego mejor el cuadro. Se acompasa al ritmo de habla y movimiento corporal del interlocutor que le está explicando el cuadro. Todo esto que nos explica Flora Davis en comunicación no verbal. Qué importante es la comunicación no verbal en la escucha, ¿no? Cuando realmente estamos escuchando, estamos interesados por lo que nos cuenta el otro
sintonizamos, estamos a gusto con la persona, solemos acompasar nuestro ritmo de habla, solemos acompasar nuestro tono de voz y solemos acompasar nuestros ritmos corporales, de tal manera que las experiencias que hicieron cuando grababan y luego lo ponían a cámara rápida, en las conversaciones en las que los interlocutores estaban de acuerdo, estaban a gusto entre ellos, había una sincronía de movimientos, había como ese baile, ¿no? Bueno, pues todo esto les invitamos a los observadores a que lo observen. Se contagia de algún modo del tono de voz, velocidad de habla, de la emoción que pone la persona que le describe el cuadro. Pregunta por cuestiones más profundas del cuadro, como, oye, pero todo esto, ¿qué significa este cuadro? ¿Qué transmite? ¿Cuáles son los sentimientos de los personajes? ¿O solamente describe la parte superficial del cuadro? Bueno, la escucha es muy importante. Escuchar lo superficial, pero también ir a las cuestiones profundas, ¿no? Deja que el otro se exprese con tiempo, de forma adecuada, sin interrumpirle a menudo. A veces cuando a una persona la estamos escuchando y le interrumpimos, la impresión que damos es que no la estamos escuchando, ¿no? Mantiene la atención en el otro y en lo que le cuenta, sin distraerse con elementos. Qué importante no distraerse en la escucha con elementos del entorno, con esos ruidos internos y externos, ¿no? Utiliza el lenguaje no verbal con su cuerpo y su postura para expresar que realmente le estamos escuchando al otro o estamos aquí tumbados en la silla como si no nos interesara lo que nos dice, ¿no? Resume al final lo que es la reformulación en la escucha. Bueno, al final resume bien el cuadro. Realmente, aunque no lo resuma exactamente, ha captado bien la idea del cuadro, como la resume al público. Bueno, pues todo esto lo van a valorar el público. Y después, aquí, en cada uno de los indicadores, comento la importancia de la capacidad de escucha. O sea, todos ellos están seleccionados por mí, desde mis investigaciones, porque son realmente indicadores relevantes, ¿no? Realiza preguntas para saber más acerca del cuadro. Bueno, pues la escucha consiste no solo en estar en silencio frente al otro, sino también en hacerle preguntas adecuadas, indagar para captar mejor lo que quiere comunicarnos. Además, cuando hacemos preguntas aclaratorias, hacemos ver al otro que realmente nos interesa lo que quiere decirnos. Si nos mantenemos totalmente en silencio, a lo mejor el otro dice, bueno, no sé si me estará escuchando, se estará enterando de algo o no, ¿vale? Tomar notas, los que sois profesores, ¿qué pensáis de los alumnos que toman notas en vuestras clases de los que no toman notas? Pues claramente los que toman notas, aunque estén haciendo otra cosa, pero por lo menos a ti te están diciendo que están interesados, ¿no? Generalmente están interesados, ¿no? Los que no toman notas dicen, bueno, o es muy inteligente y lo graba todo, o no le interesa nada lo que le digo, ¿no? Bueno, pues la importancia a veces de tomar notas. Y así pues explico todos los indicadores, ¿vale? El test en una página sola para que lo podáis fotocopiar y entregar a los que van a ser los evaluadores, los cuadros en grande también y al final unas orientaciones para la reflexión en las que nos vamos a guiar por los indicadores, vamos a ver, pues vamos a evaluar a todos los interlocutores B que han entrado. Yo te propongo 2 cuadros, si tú sacas 3 personas o incluso 4, bueno, pues 2 pueden hacer un cuadro y 2 pueden hacer el otro cuadro, ¿no? ¿Vale? Y yo creo que es una dinámica muy completita para hablar de escucha y de paso, pues al comentar los cuadros al final, pues poner de relevancia este talento femenino histórico, estas historias impresionantes, sobre todo la de Frida Kahlo, ¿no? De una mujer discapacitada y cómo desde ahí sacó su genio, su creatividad y pudo desarrollar cosas realmente espectaculares que han llegado hasta nuestros días. Cocineros, cocineras, aprendamos a escuchar mejor para comunicarnos mejor y para construir también una sociedad más humana, más justa, más solidaria. La escucha es la herramienta, la habilidad social por excelencia. Todas las demás beben de la escucha. Yo siempre la pongo en el centro. Hasta la próxima.